Tenemos un agujero en una de las mosquiteras de nuestras ventanas que es demasiado grande como para ignorarlo, además de algunos pequeños en la parte inferior. También tenemos un agujero bastante grande en nuestra puerta corredera, así que hoy voy a sustituir las mosquiteras de ambas. Y en realidad es un trabajo muy fácil. Si nunca lo has hecho antes, estoy seguro de que lo conseguirás a la primera. Estas son las herramientas que necesitarás para el trabajo. No es necesario que las tengas todas, pero te ayudarán a hacer el trabajo más fácil. Según el nuevo rollo de mosquitera, lo único que necesitas es una herramienta para encajar las mallas y un cúter. Compré un rollo de fibra de vidrio de 7,6 metros, que será más que suficiente para este proyecto. Empezaré por lo más fácil, la ventana. Lo primero que hay que hacer es sacar la vieja moldura, que es la junta de goma que sujeta la mosquitera en su sitio. La mayoría de las veces se puede reutilizar la moldura vieja que se saca en la mosquitera nueva. Pero si tienes mala suerte, la moldura estará quebradiza y se romperá en pedazos al sacarla. Si ese es el caso, también tendrás que comprar una moldura nueva. No es muy cara, así que es buena idea comprar algunas cuando compres el rollo de mosquitera nuevo. Una vez retirada la moldura, saca la tela de la pantalla antigua y desenrolla la nueva sobre el marco de la ventana. Corta la cantidad necesaria del rollo, asegurándote de no cortarla demasiado corta. Si los extremos se enrollan, a veces es útil dar la vuelta a la nueva pantalla. A continuación coloco la moldura alrededor del marco de la ventana. Como la vieja moldura todavía está en buen estado, la reutilizaré con la nueva pantalla. Y aquí es donde entra en juego la herramienta para molduras. Tiene dos rodillos, en un lado la rueda tiene una ranura y en el otro lado un borde redondeado. En realidad no es necesario realizar esta parte de preformado con el borde redondeado como yo lo estoy haciendo, pero hace que el trabajo sea un poco más fácil. Cuando se utiliza el rodillo para burlete en una ventana, normalmente no es necesario utilizar abrazaderas ni estirar la mosquitera, ya que la ventana es lo suficientemente pequeña como para que se estire por sí sola. Cuando lleguemos a la puerta corredera os voy a mostrar un ejemplo de cómo utilizar las abrazaderas. Una vez realizado el ranurado, ya estamos listos para colocar la ranura en su sitio. Utilizando el otro lado del rodillo para burlete, el lado con la rueda ranurada, presiona con fuerza y pasa la rueda sobre la moldura. El truco aquí es no tener prisa. Tómate tu tiempo al enrollarlo, porque si lo haces demasiado rápido, la rueda puede resbalar y dañar la pantalla. Pregúntame cómo lo sé. Si reutilizas la vieja lengüeta, se estirará más de lo que estaba antes. Como puedes ver aquí, el lugar donde antes estaba la esquina ahora está más lejos, pero no pasa nada, sigamos adelante. Si no tienes el rodillo para burlete, puedes hacerlo utilizando un destornillador plano para empujar la moldura, o incluso las puntas de unas tijeras o un cuchillo para mantequilla, solo que te llevará mucho más tiempo. Fíjate lo bonito que queda el resultado final. Siempre es agradable ver la pantalla nueva en su sitio. Ahora solo tenemos que cortar el exceso de material de la pantalla con un cúter o cualquier otra cuchilla que tengas a mano, da igual. Debes cortar con el cúter justo por encima de la lengüeta y hacia el lado exterior del marco. En esta parte es aún más importante no precipitarse y hacerlo despacio. Es bastante desagradable llegar hasta aquí, que se te resbale el cúter, cortar la pantalla y tener que empezar de nuevo. No es por presumir, pero el resultado final me ha quedado bastante bien. Sin arrugas, sin pliegues, muy guay. Pasemos a la puerta mosquitera. Normalmente empiezo por buscar la esquina donde se cortó la lengüeta y saco el extremo. En mi caso se rompió un pequeño trozo, pero no pasa nada. Si esto no sigue ocurriendo, no creo que necesite usar una moldura, pero en realidad si fuera necesario se podrían usar varios trozos pequeños para unir todo y seguirá funcionando, solo que lleva más tiempo.
Muchas puertas correderas tienen guías más profundas que las ventanas y a menudo estas guías pueden tener muchos residuos en su interior. Si ves que tu guía está muy sucia, sería una buena idea limpiarla antes de continuar. Ya que la puerta mosquitera es mucho más grande que una ventana, el uso de abrazaderas ayuda mucho a evitar que la mosquitera se deslice. Si no tienes abrazaderas, también puedes hacer uso de cinta adhesiva para sujetar la mosquitera o simplemente poner algo pesado encima del material de la mosquitera para inmovilizarla. A mí me gusta sujetar primero la parte inferior de la puerta mosquitera y empezar a colocar la moldura por ese lado. En los rieles más profundos siempre utilizo un destornillador para empujar las esquinas hasta que encajen. Una vez que he terminado con la parte inferior, muevo las abrazaderas hacia un lado y empiezo a colocar la moldura en el lado opuesto. Aquí podemos ver que, al volver a colocar el canal, se han creado algunas ondulaciones grandes. Si ves que esto ocurre, simplemente vuelve a sacar la mosquitera, estírala una vez más y vuelve a intentarlo. Una vez terminados los dos primeros lados, ya no se necesitan las abrazaderas. En su lugar, estiras suavemente la mosquitera mientras empujas a la moldura para colocarla en su sitio, pero no tires demasiado fuerte ya que podría romperse. Como de costumbre, sobra un trozo de moldura. Y si miramos el otro lado, vemos que es demasiado corta, pero estoy seguro de que me sobrará un poco cuando termine. Veamos si tengo razón. Cuando termines el último lado, ve despacio y asegúrate de que toda la pantalla esté bien tensada. Estírala ligeramente mientras la enrollas. Y si ves que hay zonas sueltas o arrugadas, vuelve a sacar la lengüeta y vuelve a hacer esa sección. Ten en cuenta que esto solo funciona con material de fibra de vidrio en una pantalla de aluminio. Una vez que se forma ese canal, es prácticamente permanente, y si tienes que volver a hacerlo, tendrías que empezar de nuevo con una pieza nueva. Pero bueno, por suerte aquí no estamos trabajando con aluminio. Aquí podemos ver que ya he terminado de introducir la moldura. Y como era de esperar, incluso nos sobra un pequeño trozo. Con una ranura más profunda, como en esta puerta corredera, cortar el exceso de mosquitera es aún más fácil. No tuve problema en cortarlo todo en una pieza muy grande, lo que debo admitir que es muy satisfactorio. El resultado final es muy bonito. Pero ¿qué pasa si la puerta mosquitera tiene un tirador que estorba? En la mayoría de las puertas correderas no se puede evitar, por lo que tendrás que quitar los tornillos y el tirador antes de sustituir la mosquitera. Y antes de terminar este vídeo, también quiero mostraros un ejemplo de cómo arreglar una mosquitera suelta sin quitar toda la puerta mosquitera. Primero tendrás que sacar la lengüeta donde está la zona suelta de la mosquitera. Después simplemente estira la mosquitera y vuelve a colocar la lengüeta. Y recuerda, no tienes que estirarla con fuerza porque se estira sola cuando se empuja la lengüeta justo en la guía. A mí me gusta empujar primero en algunos puntos con un destornillador y luego terminar con un rodillo. Si al final queda un trozo de lengüeta sobresaliendo, deberías ser capaz de volver a introducirlo como me ves hacerlo aquí. Y eso es todo lo que tenía. Ya eres un limpiador de ventanas certificado.